Dale. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a dar 5 temas, perdón, y todos los temas son de electrocardiograma, ¿sí? El triángulo de Beethoven, electrocardiograma de dosis derivaciones y derivaciones adicionales, la teoría del dipolo, los vectores de despolarización tanto auricular como ventricular y la derivación de Lewis, ¿sí? Para arrancar, vamos a hablar del triángulo de Beethoven. Y antes de arrancar este tema, yo quería empezar con una introducción que es, bueno, definir un poquito qué son las derivaciones, ¿sí? Que las mismas son diferentes puntos desde donde se registra la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Hay 6 derivaciones en el plano frontal y 6 derivaciones en el plano horizontal, ¿sí? Las 6 derivaciones del plano frontal son las de los miembros, ¿sí? D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Y las 6 derivaciones del plano horizontal, las que siempre utilizamos, son de B1 a B6 inclusive, ¿sí? Cada derivación está colocada en un lugar determinado, ¿sí? Tiene una línea de derivación que va ahora, que va desde el centro del corazón, ¿sí? Hasta el lado opuesto. Por ejemplo, en D1 es desde el corazón para el miembro superior izquierdo, 0, y desde el corazón hacia el otro extremo es la parte negativa que llega a 180, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que cada derivación tiene una parte positiva y una parte negativa. Y el centro es el corazón, ¿sí? Para hablar un poquito entonces del triángulo de Beethoven, ¿sí? Son las derivaciones en el plano frontal. Las derivaciones en el plano frontal en realidad son 6. Las bipolares son las que forman el triángulo de Beethoven, que son D1, D2, D3, ¿sí? Son derivaciones bipolares que están ubicadas en las extremidades y colocadas entre dos puntos del cuerpo. Ahí yo les voy a decir entre qué punto y punto es cada una, ¿sí? Y las monopolares son ABR, ABL, ABF, que lo que toman en realidad es una parte, pero si nosotros después nos ponemos a ver, en realidad también son bipolares porque dividen la diferencia de potencial entre un punto y el otro, ¿sí? Pero bueno, eso después lo vemos. Entonces, las 3 derivaciones bipolares de las extremidades son las que forman el triángulo de Beethoven, ¿sí? Y se registran en los electrodos colocados en brazos y piernas, ¿sí? D1, que es esta, ve la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo, que va a ser la parte positiva, y el brazo derecho, que va a ser la parte negativa, ¿sí? D2 mide la diferencia de potencial entre la pierna izquierda, que va a ser la parte positiva, y el brazo derecho, que va a ser la parte negativa, ¿sí? Y D3 mide la diferencia de potencial entre la pierna izquierda, que va a ser la parte positiva, y el brazo izquierdo, que va a ser la parte negativa. Y estas 3 derivaciones bipolares, que en la figura B se trasladan al cuerpo humano, son las que conforman el triángulo de Beethoven, ¿sí? Entonces, en el C vamos a tener por ejemplo, vectores, ¿sí? Entonces, yo cada vez que digo que un vector se acerca a la parte positiva de la derivación, eso va a tener una deflexión positiva en la misma, ¿sí? Por ejemplo, acá te pone el ejemplo del vector B1. Entonces, si yo me sitúo en B1, por ejemplo, tengo que en la proyección en D1 va a ser la proyección positiva, ¿sí? Porque se está acercando a la parte positiva de D1, que es la línea que está, digamos, la línea trazada y no la punteada, ¿sí? Entonces, el vector B1 es positivo en D1. Si nos situamos en D2, también. En D2 lo que va a ser perpendicular, así que va a ser una línea isoifásica, ¿sí? Y si nos situamos en D3 va a ser negativa, ¿sí? Porque D3 es esta línea, ¿sí? Y yo tengo que, si se sitúa el vector para este lado, no sé si llegan a ver lo que estoy puntuando o no. A ver si tengo un cosito. Ahí está, acá.
Si ven esta parte va a ser la positiva de D3 y esta parte va a ser la negativa de D3. Y el vector se está yendo para el lado negativo, así que este vector va a ser positivo en D1, isodifásico porque está perpendicular a D2, y negativo en D3 porque se aleja de la línea positiva, ¿sí? Lo que habíamos dicho. D3 es positivo cuando los vectores se acercan a la pierna izquierda y negativo cuando se acercan al brazo izquierdo, ¿sí? Bien. Después, para seguir hablando de las otras derivaciones en el plano frontal, que son ABR, ABL y ABF, ¿sí? Las mismas se registran desde el hombro derecho, ¿sí? Desde el hombro izquierdo y desde la pierna izquierda, ¿sí? Y, por ejemplo, lo mismo, nosotros tenemos acá el vector 1, ¿sí? El vector 1 lo que está haciendo es, si yo me sitúo en ABL, está dando una parte positiva, porque la parte positiva de ABL es esta, ¿sí? La parte negativa es esta, ¿sí? Entonces, se acerca a la parte positiva de ABL, va a ser una deflexión positiva, ¿sí? Negativa va a ser sobre BR, porque la parte positiva de BR es esta, ¿sí? Y este vector se está alejando de la parte positiva de BR, ¿sí? Y va a ser isodifásica en ABF porque es perpendicular sobre ABF. Entonces, el vector se va a ir al principio acercando y posteriormente alejando, ¿sí? Bien, bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahora. Bueno, sigo entonces. Bueno, ahora vamos a hablar del electrocardiograma de 12 derivaciones y derivaciones adicionales. Obviamente, las 12 derivaciones, las que comúnmente utilizamos, son las del plano frontal, las que acabo de decir. En realidad expliqué las 6 del plano frontal. Y las otras 6 derivaciones son las precordiales, de B1 a B6, ¿sí? Y después vamos a hablar de las derivaciones adicionales. Entonces, en el plano, cuando tengo el plano frontal, en realidad, tanto las monopolares como las bipolares forman el sistema hexaxial de Weyl, se llama así. Entonces, es cuando se trasladan las 3 del triángulo de Beethoven, ¿sí? Que sería de 1, que es grado 0, de 2, que es más 60, y de 3, que es más 120, ¿sí? Sumadas a las derivaciones monopolares, que son ABL, que es en el brazo izquierdo, que es el grado menos 30, ABR, que es menos 150, y ABF, que es más 90, ¿sí? Bien. Entonces, ahí puse los cuadritos de qué derivación ponemos cuando hacemos el electrocardiograma. El rojo en el brazo derecho, el amarillo en el brazo izquierdo y el verde en la pierna izquierda y bueno, la N que es el cable a tierra, digamos, el neutro. Bien, y después tenemos las derivaciones en el plano frontal, ¿sí? Que dependiendo, en realidad es de B1 a B6, ¿sí? B1, ¿dónde va a estar situado? En el cuarto espacio intercostal, justo a la derecha del esternón. B2 lo mismo, pero a la izquierda, o sea, en el cuarto espacio intercostal, justo a la izquierda del esternón, ¿sí? B3 va a estar siempre entre B2 y B4, ¿sí? B4 va a estar en la línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿sí? B6 va a estar en la línea axilar anterior, también a nivel de B4, ¿sí? Estas tres como que están en la misma posición pero corridas, ¿sí? Y B6 va a estar en la línea media a nivel de B4, ¿sí? Bien. Y bueno, vamos a también hablar de cómo se colocan las derivaciones monopolares precordiales derechas, ¿sí? Tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6 son las que siempre utilizamos, ¿sí? Y en verde están las precordiales derechas, que en realidad BR derecho va a estar entre B1 que ubicamos previamente como dije y entre B4, ¿sí?
B4 va a estar en la línea medio, lo mismo, es como un espejo, en la línea media clavicular derecha, en el quinto espacio intercostal. B5 va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal derecho, en la línea media axilar anterior, y B6 va a estar en el quinto espacio intercostal derecho, en la línea media axilar derecha. O sea, es un espejo de las precordiales que nosotros ya utilizamos. Lo único que se saltea en realidad es B2 porque la tenés del otro lado, ¿sí? Entonces, las precordiales derechas son B1, que siempre te lo da el electrocardiograma normal, B3, B4, B5 y B6, ¿sí? Y después tenés las posteriores derechas, que sería B7R, que es en el quinto espacio intercostal derecho, en la línea axilar posterior, B8R, que es en el quinto espacio intercostal derecho, en la línea media escapular, y B9R, que es en el quinto espacio intercostal, en la línea paravertebral derecha, que es igual que las izquierdas en realidad, acá están todas con R, ¿sí? De right. Y después las derivaciones monopolares posteriores izquierdas, lo mismo. B7 es el quinto espacio intercostal en la línea axilar posterior. B8 es en el quinto espacio intercostal en la línea media escapular. Y B9 es en el quinto espacio intercostal en la línea paraventricular izquierda, ¿sí? Es todo una línea en donde en realidad es la continuación de B4 que pusimos en las precordiales izquierdas adelante, siguen para atrás, digamos. Y siempre lo que tenés de referencia son las líneas axilares, la escápula, o sea, la mitad de la escápula y paravertebral. Bien, bueno, ahora vamos a continuar con la teoría del... Por ahora, ¿se va entendiendo? Bueno, no se escuchó. Bueno, si no, frenenme, yo sigo. Bueno, Sí, ahora vamos a hablar... No sé. Bueno, la teoría del dipolo, ¿sí? En realidad, esto es más gráfico. Lo del autito sirve para como entender, ¿sí? Pero lo que primero voy a hablar es un poquito de la despolarización, ¿sí? La despolarización celular ocurre cuando se activa una célula, ¿sí? O una zona de tejido al recibir un impulso eléctrico, ¿sí? O sea que recibe el impulso eléctrico la célula y se despolariza. Esto significa que se van a ir sembrando cargas negativas en el exterior celular y eso lo que va a realizar va a ser una pareja de cargas, ¿sí? La negativa y la positiva. El exterior, cuando la célula está en reposo, digamos, va a ser todo positivo. Entonces, cuando empieza la despolarización, voy a tener una carga negativa a medida que la célula se va despolarizando, o sea, esto, una carga negativa a medida que la célula se va despolarizando para este lado, y una carga positiva de que todavía no llegó la despolarización. La carga negativa y la carga positiva externa es un dipolo, ¿sí? Y ese dipolo que se forma en la superficie celular tiene, digamos, forma un vector, ¿sí? Entonces, si yo tengo un electrodo situado acá, que sería la A, yo estoy viendo que la despolarización se está produciendo para este lado, o sea, para el lado del electrodo, y el vector de despolarización, o sea, el dipolo, también se está yendo para el lado del electrodo, ¿sí? Entonces, tanto el vector, que es la flechita naranja, como el sentido del fenómeno de despolarización están yendo los dos para el mismo lado. Entonces, yo en el electrodo lo que voy a ver es que como se está acercando el vector de despolarización, voy a producir una deflexión positiva, ¿sí? Entonces, hablamos del vector del dipolo, ¿sí? Y que la cabeza del vector del dipolo es la parte positiva del mismo, ¿sí? Entonces, avanza y se registra un complejo cada vez más positivo si este es el electrodo, ¿sí? Entonces, yo, a medida que se va despolarizando, se va viendo una deflexión positiva que sería esto al finalizar la despolarización, ¿sí? Si yo tendría un electrodo en la mitad de la célula, lo que vería sería una deflexión isodifásica, o sea, tanto lo positivo como lo negativo de la deflexión es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué?
porque yo primero voy a ver la positividad del vector, porque voy a ver que la carga positiva del dipolo se está acercando al electrodo, y después voy a ver la cola del vector. Entonces voy a ver la carga negativa que se está alejando, ¿sí? Bien. En cambio, acá estamos hablando de una célula sola. Cuando se realiza la repolarización, se despolariza la célula y luego después se repolariza, ¿sí? Entonces, el proceso se forma por el dipolo de repolarización cuando nosotros estamos hablando de repolarización. Se origina en el mismo lugar que se originó la despolarización, ¿sí? Eso es importante porque después va a cambiar, pero eso después lo hablamos, ¿sí? Entonces, una sola célula se despolariza y se repolariza, empieza el fenómeno en el mismo lado, ¿sí? Entonces, el dipolo lo que va a hacer es, va a empezar a cambiar cargas negativas por positivas para la repolarización. Entonces, como yo digo siempre, que la cabeza del vector va a ser cuando yo tengo la carga positiva, ¿sí? Yo voy a registrar una deflexión negativa si lo estoy viendo de este lado celular. ¿Por qué? Porque el sentido del fenómeno, o sea, la repolarización se va a acercar al electrodo. Pero mi electrodo, ¿qué va a ver? Cargas negativas, ¿sí? Al ver mi electrodo cargas negativas, va a ser una deflexión negativa a nivel del trazado del electrocardiograma cada vez que se vaya acercando, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Después vamos a hablar igual de qué pasa realmente en el corazón. Pero bueno, hasta ahora vamos bien, porque es medio complejo lo del dipolo. Lo que pasa en el electrocardiograma, ahora nosotros fisiológicamente, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, con lo que expliqué previamente, la onda T tiene que ser negativa, ¿sí? O sea, yo tengo el QRS que va a ser, bueno, acá por ejemplo es positivo y la onda T es negativa, y normalmente no pasa eso. Normalmente la onda T es concordante, ¿sí? Entonces, si tengo el QRS positivo, la onda T es positiva, ¿sí? Fisiológicamente sin ninguna patología isquémica ni nada raro, ¿sí? Ningún bloqueo ni demás. Entonces, en el electrocardiograma nuestro, la onda T es positiva. Y en el electrocardiograma celular, o sea, una única célula aislada, como expliqué recién, la onda T es negativa, ¿sí? A ver, ahora vamos a explicar. En realidad, en nosotros tenemos una zona con isquemia fisiológica, ¿sí? Entonces, la despolarización a nivel del ventrículo izquierdo empieza desde el endocardio, ¿sí? Al epicardio, ¿sí? Entonces, se empieza a despolarizar desde acá para allá, ¿sí? Como el autito va para allá, ¿sí? Desde el endocardio, perdón, hasta el subepicardio, perdón. Entonces, la despolarización empieza para allá, ¿sí? Hacia el subendocardio. Eso es importante. En cambio, la repolarización va a empezar desde el subepicardio hacia el endocardio. ¿Por qué? Por la zona de isquemia fisiológica, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el electrodo colocado en el epicardio, ¿sí? Porque va a ser la superficie del tórax, ¿sí? Cuando la célula se esté despolarizando, el electrodo va a registrar un complejo positivo, ¿sí? Un complejo de despolarización positivo. ¿Por qué? Porque tanto el fenómeno, o sea, el sentido del fenómeno va a ser para el lado del del electrodo, y el vector también, porque el vector es el dipolo, y el dipolo que está cambiando cargas negativas por positivas. Entonces, la cabeza del vector va a ser la positividad del dipolo y se va a ir para el lado del electrodo. Entonces yo voy a tener una deflexión positiva, ¿sí? Hasta llegar a la despolarización completa, ¿sí? Como dije previamente, ahora vamos a hablar de la repolarización, ¿sí? La repolarización no empieza en el mismo lugar que empezaba en una célula aislada, porque, como dije previamente, en la célula aislada, tanto la repolarización como la despolarización iniciaban en el mismo lugar. La repolarización ventricular
empieza en la zona que es más perfundida, o sea, la zona del subepicardio, ¿sí? Entonces, como el subendocardio en realidad lo que tiene es una isquemia fisiológica, ¿sí? Está menos perfundida que el subepicardio, la repolarización va a iniciar desde el subepicardio hacia el subendocardio. Entonces, esta célula está completamente despolarizada. Cuando se inicia la repolarización se va a iniciar para allá, ¿sí? O sea, que el autito, digamos que es el fenómeno, o sea, el sentido del fenómeno, o sea, la repolarización, el auto va a ir marcha atrás, ¿sí? Pero el vector, la cabeza del vector, al ser positivas las cargas, ir cambiándolas de negativo a positivo, la cabeza va a ir, digamos, son las luces, entre comillas. Entonces el vector va a tener la cabeza para este lado, que va a ser para el lado de nuestro electrodo. Entonces va a tener una deflexión positiva, ¿sí? Cuando se repolarice completo voy a tener la onda T completa, ¿sí? Entonces esa es la diferencia porque la onda T es positiva, ¿sí? Y no es negativa. Porque la zona de despolarización inicia en el subendocardio y la repolarización inicia en el subepicardio, ¿sí? Entonces es importante dos diferencias. Una cosa es el vector, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos a nivel del electrocardiograma, del trazado electrocardiográfico, y otra cosa es el sentido del fenómeno, ¿sí? Porque el sentido del fenómeno acá se está alejando de nuestro electrodo, ¿sí? Pero en realidad el vector se está acercando, ¿sí? Que son las luces. Bien, por eso da una deflexión positiva, ¿sí? Bien. Esto es más o menos lo mismo. Una cosa es el sentido del fenómeno, el vector, que son la cabeza del vector, son las cargas positivas, ¿sí? Que sería la despolarización, y otra es la repolarización, que es el sentido del fenómeno, o sea, la repolarización va de epicardio a endocardio, el vector, que al tener las cargas positivas por el dipolo, va a ser con la cabeza al electrodo, ¿sí? Y por eso se inscribe el QRS, la onda de los dos positivos, ¿sí? Bien. Bueno, para hablar de vectores de despolarización auricular y ventricular, lo que tenemos que saber es que la despolarización auricular va a empezar en el nodo sinusal, que eso todos más o menos lo tenemos claro, ¿sí? Se va a dirigir primero hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Y se va a extender en forma, digamos, como de una curva concéntrica, ¿sí? Y a la aurícula izquierda se va a conectar a través de, o sea, una curva concéntrica que va hacia el septum y a la aurícula izquierda a través de el haz de Bachmann, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un vector de despolarización de la aurícula derecha, un vector de despolarización de la aurícula izquierda, ¿sí? Y entre las dos en realidad tenemos el vector de despolarización global, ¿sí? Si yo tengo desde el tórax izquierdo, o sea, el electrocardiograma normal de superficie, lo voy a registrar como una onda positiva, que es una onda P. Y en realidad la despolarización global de la aurícula tiene en realidad el mismo eje que el de despolarización del ventrículo izquierdo, por eso nosotros siempre decimos que vemos la onda P positiva en cara inferior, porque el eje es 90, ¿sí? Así que nosotros tenemos siempre la onda P positiva, que es lo que siempre decimos, ¿sí? Bien. Después, este es un dibujito que lo que explica en realidad es que la despolarización auricular lo que hace es, llega al estímulo del nodo sinusal y se empieza a despolarizar, ¿sí? Cuando se despolarizó completo tenemos marcado la onda P, ¿sí? Entonces está en el D, está despolarizado completamente, ¿sí? Entonces, acá tanto el sentido de los fenómenos de despolarización y el vector es el mismo, porque mi cabeza del vector siempre es la carga positiva, entonces se está despolarizando y estoy, a nivel del electrocardiograma, estoy teniendo una deflexión positiva. En cambio,
la repolarización auricular empieza desde el mismo lugar que la despolarización, ¿sí? Entonces, el sentido va a ser desde arriba para abajo, ¿sí? Pero pasa lo mismo, el vector, o sea, la carga positiva va a ser de arriba hacia, o sea, va a estar dirigida hacia arriba. Entonces, si nosotros pudiéramos ver la onda de repolarización auricular, que nunca se ve en el electrocardiograma porque siempre queda enmascarada por el QRS, sería una onda negativa, ¿sí? De repolarización auricular. Y después cuando ya se repolarizó completamente, ¿sí? Y ahí estaría, o sea, en negrito sería lo que nosotros tendríamos que ver como la repolarización auricular normal, ¿sí? O sea que ahora sabemos que la repolarización del ventrículo es diferente de la de la aurícula. ¿Por qué? Por la zona de isquemia fisiológica que siempre decimos, ¿sí? Bien. Y para hablar de los vectores de despolarización ventricular, nosotros tenemos que se realiza la despolarización de endocardio a epicardio, como habíamos hablado previamente. Y la misma tiene tres vectores, que es el 1, el 2, que es este que está acá, y el 3, que es este. Las flechitas se ven chiquitas igual, pero bueno. Bueno, el primer vector de despolarización, que es este 1, ¿sí? Lo da la rama izquierda, ¿sí? Y es el vector de despolarización septal, que es lo que da en el electrocardiograma de superficie, es una onda Q, ¿sí? Por eso en las precordiales en B1, B2 es normal tener onda Q, porque es el primer vector de despolarización, ¿sí? Entonces, el vector se dirige de izquierda a derecha y en realidad en el corazón que está más vertical, o sea, en pacientes longilíneos, va hacia arriba y en el corazón que está más horizontal, digamos, por ejemplo, los pacientes obesos o embarazadas, va hacia abajo. Y siempre va de atrás hacia adelante, ¿sí? El segundo vector de despolarización ventricular es el vector más grande, en realidad es la despolarización de la mayor parte del ventrículo izquierdo, que es la onda R que vemos siempre, ¿sí? Que se ve mucho mejor obviamente en precordiales izquierdas, ¿sí? Porque va para ese lado el vector, ¿sí? Va para la izquierda, entonces vemos una deflexión alta positiva, ¿sí? Entonces, ese vector va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, ¿sí? Y el tercer vector de despolarización es de las partes basales, lo que quedó del septum y del ventrículo derecho. Y va de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante, ¿sí? Bien, igual nosotros siempre lo que vemos es el eje en realidad es la suma de los tres vectores y siempre tienen, o sea, el eje concuerda con el segundo vector que es en realidad el que más masa tiene, ¿sí? Y la suma de los tres vectores lo que hace es como que resulta en un asa, ¿sí? Que sería esto que está acá, o sea, esto en violeta, ¿sí? Y después la repolarización ventricular, lo que habíamos hablado de por qué es positiva previamente y que en realidad el vector es máximo es parecido en realidad a las tres sumas, o sea, al eje del QRS, ¿sí? Bien. Y acá, esto me pareció como más resumencito. Acá arriba están los vectores de despolarización. En el A es la auricular, o sea, la suma de los dos, de la aurícula izquierda y del ventrículo y de la aurícula derecha. Después, en el B están los tres vectores de despolarización, que es del QRS, ¿sí? Y en el C, la repolarización ventricular, ¿sí? Y en el segundo están las asas respectivas en realidad como la sumatoria, ¿sí? De las tres, en realidad, sí, de los tres, de tanto de la despolarización auricular, despolarización ventricular y de la repolarización ventricular, ¿sí? Y lo que nosotros vemos a nivel del electro de superficie, ¿sí? La onda P, que sería la despolarización auricular, el QRS, que es la ventricular, con los tres vectores, 1, 2 y 3, y la onda T,
que es la repolarización ventricular, ¿sí? Como es como un resumen de los procesos. Y por último, vamos a hablar de las derivaciones de Lewis, que en realidad la derivación de Lewis sirve para observar mejor la onda P cuando no se ve bien, por ejemplo, como no sé, por bajo voltaje o cuando tenés un aleteo, como acá, ¿sí? Entonces, o cuando tenés no sé, un QRS ancho y no sabes si está disociado o no. Entonces, lo que haces es cambiar las derivaciones de los miembros en realidad. Entonces, las de los miembros inferiores las dejas igual y lo que haces es la derecha, que la que va en el brazo derecho, la pones en el electrodo rojo, que es el del brazo derecho, como digo, en el segundo espacio intercostal, a la derecha del esternón, y la del brazo izquierdo, que es la derivación la amarilla, se coloca en el cuarto espacio intercostal, en la misma línea que la previa, ¿sí? Y lo que vos vas a monitorizar va a ser la derivación de 1. Entonces vas a ver mejor inscripta en el electrocardiograma la onda P. Y bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.